¿Tú realmente crees que perteneces a esta clase, Sofía? La voz del profesor Martins retumbó en la sala, impregnada de desprecio. Un silencio denso cayó sobre los alumnos. Algunas risas contenidas se esparcieron entre los más arrogantes, mientras otros simplemente me observaban, esperando mi reacción. Yo, en cambio, apreté los labios y mantuve la mirada baja. No era la primera vez que me hacía sentir así. Desde el primer día en esta escuela, supe que no sería fácil. No porque no pudiera con el nivel de exigencia, sino porque nunca fui bienvenida. Soy una estudiante becada en una institución donde la mayoría proviene de familias ricas, rodeados de lujos que yo ni siquiera puedo imaginar. Aquí no basta con ser inteligente. Hay que tener un apellido reconocido, contactos, influencia. Yo no tengo nada de eso. El profesor Martins se paseó entre los pupitres con su impecable postura, sosteniendo un libro de tapa dura contra el pecho, como si estuviera a punto de hacer un anuncio importante. Sus ojos se posaron en mí, y su expresión era la misma de siempre, una mezcla de impaciencia y superioridad. Algunas personas tienen el privilegio de estar aquí, y otras, simplemente, no están preparadas para este nivel, continuó con una sonrisa irónica. Mi estómago se encogió. No necesitaba decir mi nombre. Ya todos sabían a quién se refería, como si mi presencia en este lugar fuera un error que debía corregirse. Los murmullos aumentaron a mi alrededor. Intenté concentrarme en mi cuaderno, pero mis manos estaban rígidas. Había aprendido a ignorar los comentarios, a fingir que no me afectaban, pero en el fondo, cada palabra de Martins dejaba una huella imborrable. Bien, basta de distracciones. Empecemos con la clase, dijo finalmente, volviendo su atención a la pizarra. Respiré hondo y traté de disipar el ardor en mis mejillas. Un día más, me repetí, un día más soportando esto. Pero ni siquiera imaginaba lo que estaba por venir. La tiza se deslizó por la pizarra con rapidez mientras el profesor Martins escribía una ecuación compleja. Cada símbolo matemático que aparecía en el tablero parecía más intimidante que el anterior. Las miradas de la clase oscilaban entre la pizarra y el rostro del profesor, que mantenía una expresión calculadora, casi divertida. Veamos, ¿quién puede resolver esto? Hizo una pausa dramática, dejando que la tensión flotara en el aire. Algunos alumnos desviaron la mirada, otros sonrieron confiados, pero yo sentí una inquietud particular cuando su mirada se clavó en mí. Sofía, adelante. Un zumbido pareció instalarse en mis oídos. Sentí como el aire de la sala se volvía más denso. Algunos estudiantes sonrieron con burla, anticipando el espectáculo. No era una simple invitación a participar. No. Era un castigo, un intento claro de humillarme frente a todos. Las risitas discretas a mi alrededor se hicieron más evidentes cuando me levanté lentamente. Mi silla chirrió contra el suelo y me estremecí al escuchar el sonido. Con pasos firmes, aunque con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, caminé hasta la pizarra. Martins cruzó los brazos y ladeó la cabeza, esperando. Adelante, cuando quieras. Tomé la tiza con dedos temblorosos. La ecuación frente a mí era larga, complicada. Con solo mirarla, supe que no era un problema común, sino uno diseñado para ponerme en ridículo. No quería darle el gusto. El murmullo de la clase creció. Algunos apostaban en voz baja cuánto tardaría en equivocarme. Otros simplemente esperaban ver mi vergüenza. Respiré hondo. En mi cabeza, los números comenzaron a moverse. Cálculos, patrones, conexiones. Mi mente, esa que siempre había amado los números, empezó a trabajar por instinto. Apreté la tiza con más fuerza. No tenía opción. O me hundía en la humillación o demostraba de qué estaba hecha, y yo no iba a rendirme. La primera línea de números apareció en la pizarra con un leve crujido de la tiza. Mis manos estaban frías, pero mi mente trabajaba con precisión.
Las miradas burlonas a mis espaldas se difuminaron cuando los cálculos comenzaron a tomar forma en mi cabeza. La sala, que hasta hacía un momento estaba llena de murmullos y risitas contenidas, quedó en un silencio absoluto. Nadie esperaba que yo siquiera supiera por dónde empezar, mucho menos que mis movimientos fueran tan seguros. El profesor Martins, que había cruzado los brazos con aire condescendiente, se enderezó sutilmente. No dijo nada, pero noté cómo sus ojos se entrecerraban, estudiando cada símbolo que escribía. A mi alrededor, algunos compañeros empezaron a inclinarse en sus asientos, tratando de seguir lo que estaba haciendo. Los mismos que esperaban reírse de mí ahora parecían confundidos. «No puede ser», murmuró alguien al fondo, pero podía, y lo era. No me detuve. Cada número que escribía tenía sentido. Cada operación fluía con naturalidad. Era como si mi cerebro hubiera estado esperando este momento para demostrar lo que podía hacer. El único sonido en la sala era el leve raspado de la tiza y mi respiración entrecortada. En ese momento, sentí algo que nunca antes había sentido en esta escuela: control. Por primera vez, todos estaban pendientes de mí, no para burlarse, sino porque querían ver hasta dónde podía llegar. Cuando tracé la última línea, el resultado final quedó plasmado en la pizarra. Mi mano seguía firme. Me quedé de pie, con el corazón golpeando en mi pecho. Lentamente, me giré para mirar al profesor Martins. Su expresión era inescrutable. Yo no había fallado. Lo sabía. ¿Pero él lo admitiría? El silencio en la sala era tan denso que podía escucharse el leve golpeteo de mis propios latidos en mis oídos. Nadie se movía, nadie hablaba. Todos miraban la pizarra, luego a mí y después al profesor Martins. Él seguía allí, con su postura rígida, la mandíbula tensa. Se acercó lentamente, sus zapatos resonando contra el suelo mientras observaba cada línea de mi resolución. Tomó la tiza que aún sostenía en mi mano y repasó los cálculos. «Imposible», murmuró, pero lo suficientemente alto como para que lo escuchara. La tensión en el aula aumentó. Martins revisó la ecuación con más detenimiento, pasando los ojos entre los números, buscando un error, un desliz, una razón para decir que me había equivocado, pero no la encontró. «Está correcta». No fue un elogio, no fue una felicitación. Fue una constatación de algo que no podía negar, y eso pareció irritarlo aún más. El murmullo de los alumnos se convirtió en una oleada de comentarios. Algunos intercambiaban miradas incrédulas, otros simplemente observaban sin saber qué decir. Diego, uno de los chicos más arrogantes de la clase, frunció el ceño, como si no pudiera aceptar lo que acababa de suceder. «¿Pero cómo lo hizo?», preguntó alguien en voz baja. Yo también me hacía esa pregunta, no sobre mi capacidad, sino sobre por qué nadie esperaba esto de mí. ¿Qué tan invisibles nos volvemos cuando la gente ya ha decidido quiénes somos? Martins dejó la tiza sobre su escritorio con un golpe seco. No me miró cuando habló. «Regresa a tu asiento». Su voz ya no tenía el mismo tono condescendiente de siempre. Di media vuelta y caminé hacia mi pupitre. Mi corazón latía con fuerza, pero mi espalda permanecía erguida. Sabía lo que acababa de pasar. Lo sabía yo, lo sabía él, y lo sabían todos en esa sala. Por primera vez, no podían ignorarme. No pasaron ni 2 minutos desde que me senté cuando la voz del profesor Martins volvió a resonar en la sala. «Parece que hemos subestimado a nuestra estudiante becada». El tono de su voz estaba cargado de algo que no supe identificar de inmediato. No era admiración, no era sorpresa, era molestia. Me quedé inmóvil en mi asiento. Aún podía sentir el peso de las miradas sobre mí. Algunos alumnos seguían susurrando entre ellos, como si intentaran encontrar una explicación a lo que acababa de suceder. Martins tomó un marcador y se giró hacia la pizarra. Sin prisa, empezó a escribir una nueva ecuación. Esta vez, más larga, más compleja. Cada número y símbolo trazado parecía un desafío deliberado. Cuando terminó, dio un paso atrás y contempló su obra.
Veamos si puedes con esta. Las palabras no fueron una invitación, fueron una sentencia. Las sonrisas burlonas de algunos alumnos volvieron. Diego, sentado en la última fila, soltó una risita baja. «Ahora sí la veremos fallar», murmuró, lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. Yo, en cambio, no reaccioné de inmediato. Me limité a observar la ecuación. Mi mente trabajaba rápido, analizando cada número, cada operación. Sabía que Martins no solo quería ponerme a prueba. Quería derribarme. Quería que este desafío me sobrepasara y me hiciera fracasar delante de todos. Pero no me moví. «¿Qué pasa, Sofía? ¿Demasiado difícil?», insistió Martins. Respiré hondo. Sabía que aceptar significaba entrar en su juego, pero también sabía que no podía echarme atrás. Me levanté de mi asiento y caminé hacia la pizarra una vez más. Si él quería ver hasta dónde podía llegar, yo se lo mostraría. Me paré frente a la pizarra y tomé la tiza entre los dedos. Sentía el calor de todas las miradas clavadas en mi espalda. Esta ecuación era más complicada, más intimidante. Por primera vez, mi mente se quedó en blanco. Las voces en la sala se convirtieron en un eco lejano. El miedo empezó a trepar por mi pecho como un veneno silencioso. No era solo la dificultad del problema, sino la presión, la expectativa. Sabía que todos esperaban que fallara. Querían ver cómo me derrumbaba. El profesor Martins cruzó los brazos. «Si es demasiado para ti, puedes rendirte. No hay vergüenza en aceptar tus propios límites». Su tono era casi amable, pero su intención era clara. No quería que resolviera la ecuación. Quería que me diera por vencida. Mis dedos temblaban. Por un instante consideré dejar la tiza y regresar a mi asiento. Quizás sería más fácil. Quizás no tenía sentido seguir probándome. Entonces, escuché una risa. Diego, el chico que siempre se creía el mejor en matemáticas, se inclinó en su silla y sonrió. «Ahí lo tienen. Fue solo suerte. No puede con esta». La burla en su voz me atravesó como un golpe. Y fue en ese momento cuando algo dentro de mí despertó. No era suerte. Nunca lo había sido. Apreté la tiza con fuerza y volví a mirar la ecuación. Mis pensamientos, que antes estaban bloqueados por el miedo, empezaron a ordenarse. Los números dejaron de ser solo símbolos en la pizarra y se convirtieron en patrones, en lógica, en algo que mi mente entendía con claridad. Respiré hondo y tracé la primera línea. No me iba a rendir. La primera línea de la ecuación apareció en la pizarra, luego otra, y otra más. Mi mano se movía con seguridad, pero mi corazón latía con fuerza. No pensaba en Martins, ni en Diego, ni en los murmullos que se apagaban poco a poco. Solo veía los números, los patrones, las soluciones que surgían con naturalidad en mi cabeza. La sala, que antes vibraba con risas y comentarios, se sumió en un silencio absoluto. Al principio, nadie dijo nada. Luego, escuché sillas rechinando, mientras algunos compañeros se inclinaban hacia adelante para seguir cada trazo de la ecuación. Vi el reflejo de sorpresa en sus ojos cuando se dieron cuenta de que estaba avanzando sin errores. Incluso Diego, que minutos antes se burlaba, ahora fruncía el ceño, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. El profesor Martins ya no tenía los brazos cruzados. Se había acercado a la pizarra, observando cada número con atención. Su expresión no era de enojo ni de burla. Era otra cosa, algo que nunca había visto en él antes. Respiré hondo y tracé la última línea. Ahí estaba, la solución perfecta. Solté la tiza y me giré lentamente. No necesitaba que nadie me dijera si estaba bien, lo sabía. «Eso es imposible», murmuró Diego, pero no lo era. El profesor Martins permaneció en silencio por varios segundos. Luego tomó un borrador y repasó la ecuación con la mirada, revisándola paso a paso. No encontró errores. Se quedó quieto, sosteniendo el 1900 borrador con una fuerza innecesaria. Por primera vez, no tenía nada que decir. El profesor Martins dejó el borrador sobre su escritorio con un golpe seco.
Sus ojos seguían clavados en la pizarra, como si tratara de encontrar algo que justificara su incredulidad. Pero no había errores. La ecuación estaba perfectamente resuelta. La clase entera contuvo la respiración. Nadie se atrevía a hablar. Yo seguía de pie, sintiendo cómo la adrenalina se disipaba lentamente en mi cuerpo. No sabía qué esperaba que sucediera ahora. ¿Martins aceptaría la verdad o intentaría restarle importancia? Bien, parece que tenemos una mente privilegiada en la sala. Su voz sonó tensa, como si las palabras le pesaran en la boca, pero eran irreversibles. Lo había dicho. Una oleada de susurros recorrió el aula. Algunos aún parecían incrédulos, otros simplemente no sabían cómo reaccionar. Diego, que hasta hace unos minutos se burlaba, apretó la mandíbula y miró hacia otro lado. Martins se giró hacia mí con una expresión neutra, casi calculadora. Supongo que he cometido un error al subestimarte, Sofía. No era una disculpa. No era un elogio. Era un reconocimiento forzado, arrancado por la realidad que él mismo había presenciado. Yo no respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque no las necesitaba. La verdad estaba escrita en la pizarra, y eso era suficiente. El timbre sonó, marcando el final de la clase. Nadie se movió de inmediato. Los alumnos seguían procesando lo que acababan de ver. Recogí mis cosas y caminé hacia la puerta. Por primera vez, sentí que cuando saliera de esa aula no sería la misma persona que había entrado. Y ellos lo sabían también. Salí del aula sintiendo una mezcla de emociones difícil de describir. Mis pasos resonaban en los pasillos, y aunque trataba de mantener la cabeza baja, no podía ignorar las miradas que me seguían. Ya no eran miradas de burla o indiferencia. Eran diferentes. Algunas eran de curiosidad, otras de incredulidad, como si de repente me hubieran visto por primera vez. Los murmullos no tardaron en llegar. ¿Viste lo que hizo en clase de matemáticas? El profesor Martins no podía creerlo. ¿Desde cuándo Sofía es tan inteligente? No sabían que siempre lo había sido. Caminé hasta el patio y me senté en una de las bancas más alejadas. Necesitaba procesar lo que había pasado. Todo el tiempo en esta escuela me había esforzado por no destacar, por pasar desapercibida, por evitar que me señalaran como la becada que no pertenecía. Pero ahora, eso ya no era posible. Por primera vez, no podía ser invisible. Me llevé las manos al rostro y respiré hondo. Mi cabeza aún repasaba cada detalle de lo que había sucedido en la clase de matemáticas. La ecuación, el desafío, el silencio, la expresión de Martins al darse cuenta de que no había podido humillarme. La sorpresa en los ojos de mis compañeros. La forma en que Diego, el chico que siempre se creía superior, había dejado de sonreír. No estaba segura de cómo me sentía con todo esto. No era miedo, pero tampoco era emoción. Era incertidumbre. Mi atención se desvió cuando noté una sombra frente a mí. Levanté la vista y vi al director de la escuela, un hombre alto, de traje impecable y con una expresión seria, pero no severa. En su mano sostenía un sobre blanco. «Sofía, necesitamos hablar». Mi garganta se secó, asentí lentamente y lo seguí hasta su oficina. El camino hasta allí se sintió eterno. No podía evitar preguntarme qué quería decirme. ¿Acaso Martins había hablado con él? ¿Estaba en problemas por haber desafiado la expectativa que tenían sobre mí? ¿O tal vez era algo más? Cuando llegamos, el director me indicó que tomara asiento frente a su escritorio. Cerró la puerta con calma y se sentó en su gran silla de cuero, colocando el sobre la mesa. Lo que hiciste hoy en clase no pasa desapercibido, Sofía. Demostraste un talento excepcional, y eso es algo que debemos reconocer. Mis manos se apretaron sobre mi falda. No estaba segura de qué responder, así que simplemente guardé silencio. El director deslizó el sobre hacia mí. Hemos decidido recomendarte para el Torneo Nacional de Matemáticas. Es una oportunidad única para estudiantes con habilidades como la tuya. El aire pareció quedarse atrapado en mi pecho,
un torneo, una competencia real fuera de las paredes de esta escuela, algo que podría cambiarlo todo. Mis dedos temblaron cuando tomé el sobre y lo abrí con cuidado. En su interior había un formulario con información sobre la competencia. Era oficial. Era real. ¿Qué dices, Sofía?, preguntó el director. ¿Estás lista para demostrarle al mundo lo que puedes hacer? No supe qué responder de inmediato. Sentí que todo mi mundo, que hasta ahora había sido pequeño y limitado a esta escuela, se abría ante mí con una posibilidad que jamás imaginé. Salí de la oficina del director con el sobre en la mano, sintiendo que cargaba algo más que un simple papel. Era una oportunidad. Era una puerta abierta hacia algo más grande. Pero también era un desafío. Apenas di unos pasos cuando escuché una voz a mi lado. ¿Vas a aceptar? Me giré y vi a Diego. No tenía la misma expresión arrogante de siempre. Ahora parecía intrigado. No lo sé aún. Mi voz salió más baja de lo que esperaba. Diego cruzó los brazos y me estudió, con la mirada. Tal vez seas buena, pero un torneo no es lo mismo que una clase. Ahí no podrás sorprender a nadie. Todos serán como tú. No supe si lo decía como advertencia o como un intento de desanimarme, pero sus palabras encendieron algo en mi interior. Entonces tendré que demostrar que no soy como ellos. Soy mejor. Por primera vez, vi una sombra de respeto en su mirada. No respondió, solo asintió levemente y se marchó. Me quedé allí, en medio del pasillo, mirando el sobre en mis manos. Sentí una oleada de emoción mezclada con miedo. Este era un mundo nuevo, desconocido. Pero si algo había aprendido en 1960, las últimas horas, era que no podía seguir escondiéndome. Respiré hondo y me dirigí a casa con la decisión ya tomada. Cuando entré a mi habitación, dejé el sobre el escritorio y me senté frente a él. Miré la información una vez más, repasando cada detalle. Sabía que este torneo no sería fácil, que implicaba más desafíos, más expectativas, más presión. Pero también sabía algo más. El profesor Martins ya no podía ignorarme. Diego ya no podía burlarse de mí. Y si hasta ahora el mundo no sabía quién era Sofía, pronto lo descubriría. Este era solo el comienzo. La historia de Sofía nos recuerda que el talento y la inteligencia no dependen del origen ni de las expectativas de los demás. A veces, las personas nos subestiman porque solo ven lo que quieren ver, pero la verdadera grandeza está en atreverse a demostrar lo que somos capaces de hacer. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías enfrentado el reto o habrías dejado que el miedo te detuviera? Haz clic en el video que está en la pantalla para continuar esta increíble jornada de autoconocimiento y descubrir más historias que te inspirarán. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de ellas. Nos vemos en la próxima historia.